Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Better Man, la audaz biografía musical dirigida por Michael Gracey que nos lleva por la montaña rusa emocional de Robbie Williams, el icónico cantante inglés. La película nos presenta la vida de Robbie Williams desde sus humildes comienzos en boys bands hasta su meteórico ascenso y su exitosa carrera en solitario. Lo que distingue a este biopic es la elección creativa de representar a Williams como un chimpancé, generado por supuesto por un CGI. Una metáfora visual que añade capas de significado a la narrativa. A través de esta lente única exploramos sus luchas con adicción, conflictos personales y la búsqueda constante de identidad y aceptación. Uno de los aspectos más destacados de Better Man es su capacidad para hacernos empatizar profundamente con Robbie. La representación del cantante como un chimpancé simboliza su sentimiento de ser diferente y su lucha por encajar en un mundo que constantemente lo estaba juzgando. La película aborda cómo la ausencia de la figura paterna afectuosa lo llevó a una rebeldía que, aunque lo impulsó en su carrera, también lo sumió en un vacío emocional. Esta narrativa conmovedora nos arranca lágrimas. En el ámbito musical, Better Man brilla con luz propia. Las interpretaciones de las canciones son simplemente electrizantes y las secuencias musicales están coreografiadas con una energía que captura la esencia de los conciertos de Williams. El uso del innovador CGI no solo sirve para la caracterización del protagonista, sino también enriquece al espectáculo visual, ofreciendo una experiencia inmersiva que mantiene al espectador al borde de su asiento. Aunque la película sigue la estructura típica de muchos biopics musicales, con los altibajos esperados en la narrativa de una estrella, Better Man logra mantener el interés gracias a su enfoque único y a la profundidad emocional de sus protagonistas. Es una historia digerible que se deja ver desde principio a fin, ofreciendo una visión íntima de las complejidades de la fama y la autopercepción. A pesar de sus méritos, Better Man fue injustamente pasada por alto en la temporada de premios, una omisión que seguramente será reevaluada con el tiempo. Según Rotten Tomatoes, en la fecha de publicación de este video, la película obtuvo un 88% de aprobación por parte de la crítica especializada y un 90% por parte del público, reflejando su impacto positivo en la audiencia. Personalmente, yo le doy un 8 sobre 10 y sí, es una manito arriba, reconociendo por supuesto algunos detalles que podrían haberse pulido, pero apreciando profundamente su originalidad y emotividad. La elección de Robbie Williams como un chimpancé es una metáfora poderosa que refleja su sensación de ser observado y juzgado constantemente, similar a un animal en un zoológico. Esta representación subraya su lucha interna con la identidad y la percepción pública, añadiendo una capa de profundidad que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la fama y la humanidad. Better Man es una película conmovedora, auténtica, que ofrece una mirada fresca al género. Pero no todo es color de rosas. Vemos que la película es bastante superficial, no profundiza mucho en la vida o en ciertos puntos de la vida del cantante, sino simplemente se basa en un solo punto,
en lo que causó su rebeldía y sus adicciones. No profundiza mucho en su vida personal, en sus relaciones de parejas. Vemos que se tocan pero bastante tenues. Y por otro lado, vemos que la estructura del biopic es realmente la estructura clásica que se vienen realizando en películas tras películas. Es decir, no se arriesga mucho en cambiar el formato y en contar la historia de una forma un poco más entretenida y un poco más original. En general, Better Man es una película conmovedora y auténtica que ofrece una mirada fresca al género de los biopic musicales. Con su innovadora narrativa y potente carga emocional, se posiciona como una obra que, aunque inicialmente ha sido subestimada, tiene el potencial de convertirse en un clásico de culto en los años venideros. En definitiva, esta película es una forma de que el cantante nos dice: lo siento, no fue mi intención. A todas aquellas personas que directa o indirectamente pudo herir debido a sus carencias, a su vacío y a su rebeldía. La película está muy bien hecha, yo realmente la recomiendo, pero eso sí, lleven pañuelo en mano. Si disfrutaste de este análisis y quieres ver más contenido sobre cine y series de televisión, no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y sígueme en el resto de mis redes sociales. Hasta la próxima, amantes del cine. Bye.